Bien, eh, como una de las personas que estamos impulsando Rainbow Warriors 3.5, me hacía mucha ilusión esta charla de Rafael Pulido, porque creo que una charla como esta tiene mucho que aportar a lo que estamos intentando construir desde este movimiento social. Tiene mucho que aportar porque nos está hablando directamente de el desarrollo de la conciencia de la humanidad, la evolución de la conciencia de la humanidad y de cómo podemos llegar a determinados puntos. Va a ser difícil, sé que Rafael no lo va a poner fácil en ese aspecto, pero yo creo que nos marca el camino. Ken Wilber, con su teoría integral, nos marca un poco, nos hace un mapa del desarrollo de la conciencia humana. Y entonces, yo creo que precisamente esta charla es muy, muy, muy importante para todas las personas que estamos queriendo construir un mundo mejor. Así que me voy a callar ya. Os voy a presentar a Rafael Pulido Moyano. Nació en Córdoba en el año 1967 y vive en Almería, junto a sus 4 hijos. Es doctor en Pedagogía por la Universidad de Granada y desde hace 28 años es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Almería, una institución que en el año 2000 le otorgó un premio a la calidad de su docencia y donde ha ocupado diversos cargos como director del Departamento de Educación, director de Relaciones Internacionales y vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica. En la Universidad de Almería, en 2017, Rafael fundó, junto a varios compañeros, el grupo de investigación Ciencia, Consciencia y Desarrollo. También en esta universidad es el director del seminario permanente Ciencia, Filosofía y Espiritualidad y recientemente ha sido elegido como presidente de la Asociación Profesional de Especialistas en Mindfulness. Rafael ha publicado más de 60 trabajos en diversos campos, tales como didáctica, organización escolar, pedagogía intercultural, antropología social, filología, comunicación, cosmología y medicina. Ha sido investigador visitante en las universidades de Stanford, en Estados Unidos, en California, la Universidad de Londres, en Gran Bretaña, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Católica de Guayaquil, en Ecuador. Desde sus inicios académicos, Rafael se interesó por los procesos de autoconocimiento en el ser humano. En 1992 publicó su trabajo Aprendiendo a ser consciente de tu pensamiento. Pero ha sido en los últimos 10 años cuando ha dirigido su labor investigadora hacia los terrenos de la espiritualidad, como muestra su artículo Salud y Enfermedad en el Bodhicariavatara o Camino del Despertar, un texto clásico del budismo mahayana y otras publicaciones más recientes sobre las implicaciones educativas del Vedanta Advaita o también su investigación sobre el monacato en la tradición Soto Zen. Rafael recibió los preceptos de Bodhisattva en el templo budista Zen Luz Serena ante el maestro Dokusho Villalba, bajo cuya dirección completó el programa de estudios budistas de la comunidad budista Soto Zen de España, en Valencia. Gracias, Rafael, por ofrecernos esta charla tan necesaria en estos tiempos. Tienes la palabra. No, abre el micro. Muchas gracias, Grian. Para mí es un honor estar esta tarde con todos vosotros y vosotras. Hablar del tema de hoy, hablar de la teoría integral de Wilber, pues es uno de mis hobbies favoritos desde hace unos años, porque la verdad a mí me ha ayudado mucho el pensamiento de este filósofo o pensador norteamericano, Ken Wilber. Me ha ayudado mucho. Y cuando uno encuentra en su vida algo que le ayuda, yo creo que lo correcto es compartirlo. Entonces, cuando tengo la oportunidad, o si alguien me lo pide, pues con gozo comparto lo mucho o lo poco que sé del pensamiento de Wilber, que ya os digo que en mi caso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado sobre todo a unir piezas, ¿no? Y básicamente este hombre del que vamos a hablar, voy a intentar que sean 45 minutos para que así haya tiempo para el debate o las preguntas.
Este hombre del que vamos a hablar y de su pensamiento, básicamente es un completador de puzzles. La obra de Wilber es coger de aquí y de allá, de 1000 sitios, e intentar articular lo que aparentemente está disperso, o lo que las disciplinas científicas y el conocimiento ha fragmentado y ha dividido, ¿no? Y entonces Wilber intenta unirlo todo, como ha dicho Grian, en un mapa unificador, ¿no? Y en relación al objetivo y a la misión de Rainbow Warrior 3.5, creo que es especialmente importante que prestemos atención a la visión de Wilber, porque nos puede ayudar a comprender cosas más allá de lo que a primera vista parecen, porque nos puede ayudar nos puede estimular a iniciar determinadas prácticas o determinados caminos en la vida personal de cada uno y cada una, que si no se inician esos caminos, pues te vas a perder cosas maravillosas de la existencia humana. Y aparte de que nos ayuda a comprender y nos ayuda o nos anima a iniciar esos caminos para enriquecernos como seres humanos, yo creo que el pensamiento de Wilber es algo así como, para algunos, un jarro de agua fría que te hace despertar, para otros es una especie de zarandeo, pero sano, porque según qué estructuras mentales y según qué estructuras institucionales, incluida la universidad, pues hay como mucha rigidez y mucho encorsetamiento, y entonces Wilber, que no pertenece a la universidad, que no pertenece al mundo académico, desde fuera de ese mundo académico está diciendo, como decía Foucault, grandes verdades. Foucault, el famoso filósofo francés, decía que siempre la historia ha demostrado que las grandes verdades primero se dicen fuera de lo políticamente correcto o de lo establecido socialmente o de lo sancionado legalmente o aprobado socialmente. Siempre desde una, Foucault decía, desde una exterioridad salvaje, en el sentido de no domesticada. Y el pensamiento de Wilber comienza desde una exterioridad salvaje, desde una exterioridad no domesticada. Por eso dijo, con apenas 23 años, en su primer libro, dijo las cosas que dijo. Y tanta gente se quedó asombrada, sobre todo por cómo podía un chaval de 23 años decir lo que él dijo. Voy a compartir con vosotros la presentación que voy a usar, un poco como hilo conductor. ¿Se ve? ¿Estáis viendo la primera diapositiva? Necesito que alguien me diga, sí, se ve. Sí, se ve. Vale, Sí, se ve vale. perfecto. Genial, genial. Bueno, decía que ahí arriba a la izquierda tenéis ese primer libro que él escribe, El espectro de la conciencia, pero luego le han seguido casi 30 libros más, ¿no? Entonces, solo viendo esta diapositiva, pues ya se me puede acusar de atrevido por querer en 45 minutos sintetizar el pensamiento de Ken Wilber, ¿no? Sería imposible en 3/4 de hora e incluso en 3 días, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar por lo menos señalar los aspectos más importantes, ¿no? Wilber, como digo, empieza hablando desde un espacio exterior al mundo académico y al mundo universitario, pero lo que dice son verdades. Verdades criticables o verdades frágiles a veces, pero que resuenan en el interior de cualquiera que honestamente se haya acercado al mundo del conocimiento con una intención sana de comprender qué es esto de la realidad, ¿no? Es verdad que a lo largo de estos 40 años su pensamiento ha evolucionado. Hay quien habla de hasta 5 fases en el pensamiento de Wilber. Bueno, 5, 3, 2, da igual, no vamos a meternos en eso, ¿no? Pero claro, estamos ante un autor que ha intentado hablar de todo y además no le da vergüenza reconocerlo. Él quiere presentar una teoría del todo. Imaginaros, en un mundo en el que el conocimiento científico avanza hacia la cada vez mayor especialización,
sea, ya no hay nada, ni siquiera eres ya experto en física de partículas, no. Ahora eres experto en los mesones eres experto en los quarks de no sé qué tipo. No puedes saberlo todo de todas las partículas elementales o subatómicas. En un mundo con esa especialización tan enorme, ¿cómo aparece un tipo que dice que cree haber encontrado un mapa que ordena y presenta de manera articulada una teoría sobre todo? Y sobre todo va desde esas partículas que acabo de nombrar de la física elemental o de la física de partículas hasta la historia, la psicología y la cosmología, el desarrollo del universo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis algunas portadas de los libros de Wilber. Algunos he tenido que leerlos más de una vez para entender qué estaba diciendo. Y una prueba de que Wilber vale la pena y dentro de varias décadas y de un par de siglos se seguirá hablando de Wilber, entiendo yo, una prueba de la grandeza de su pensamiento es que cuando vuelves a leer algo años después, descubres nuevas cosas o entiendes con más profundidad lo que él estaba diciendo. Creo que esta es un indicador de cuando un pensamiento o un texto o un trabajo escrito trasciende fronteras del tiempo y del espacio, ¿no? O sea, eso de que a los 10 años lo lees y descubres cosas nuevas o tu comprensión se profundiza y 10 años después vuelves a releerlo y descubres otras cosas, significa que había mucha verdad encerrada en esa escritura, en lo que él decía, ¿no? Básicamente, el pensamiento de Wilber, mostrado en esos 30 y pico libros que ha publicado hasta ahora, se puede organizar en torno a este triángulo, ¿no? Por un lado nos presenta, empezó por el vértice de arriba, una cosmología evolutiva. Él usa la palabra cosmos con K para decir, el cosmos lo incluye todo, no solo lo físico o material, ¿no? Los planetas, las galaxias y todo esto, sino cualquier elemento de la realidad. O sea, y él pone ejemplos del tipo, desde una botella de Pepsi Cola a la filosofía del Vedanta Advaita. Todo es una realidad que está evolucionando o que forma parte de un esquema general de evolución, ¿no? Y por eso usa la palabra cosmología evolutiva. Es un pensador evolutivo, es un pensador que nos habla de cómo evoluciona la realidad. La realidad no es algo estático, ¿no? Por otro lado, nos presenta su teoría sobre qué es la conciencia. Conciencia sin ese, pero a veces hay que hablar de consciencia. No voy a meterme hoy en ese debate, que en sí es un debate muy interesante, pero más allá de las palabras, claro, si decimos conciencia con ese, consciencia parece que estamos hablando de un estado neurofisiológico, pero la conciencia, así como está aquí escrita ahora en la diapositiva, la conciencia, digamos, en términos de Wilber y de otros pensadores, incluye a la consciencia con ese, al estado neurofisiológico de estar consciente, ¿no? La conciencia es algo más amplio, ¿no? Algunos, yo creo que periodistas han dicho que Wilber es el Albert Einstein de la conciencia, como diciendo, este hombre es el primero que ha presentado una teoría general, global, de qué es esto de la conciencia. Por cierto, la conciencia no es algo, la conciencia lo es todo en términos de Wilber. O sea, no hay nada que no sea conciencia, si hablamos de sustancia, ¿no? Todas las aparentemente distintas sustancias de la materia, del universo, todas se reducen a una sustancia primitiva que es la conciencia, también llamada espíritu en el pensamiento de Wilber. Para Wilber, conciencia y espíritu serían lo mismo. Y la evolución no es sino el movimiento de esa conciencia o el movimiento del espíritu, ¿no? Un movimiento que en el momento en el que estamos es un movimiento de regreso, de involución, pero puede verse como un movimiento de evolución si nos quedamos en los aspectos puramente del Big Bang y de todo lo que ha venido en los últimos 13.800 millones de años, según los físicos, ¿no? Hemos evolucionado, la materia ha ido evolucionando, pero Wilber te dice, bueno, ha ido evolucionando, pero ¿para atrás o para adelante? Y le preguntas, ¿dónde está el delante y dónde está el detrás? Depende de si lo estás viendo desde el lado de
conciencia pura o lo estás viendo desde el lado de forma material, ¿no? Forma o materia. Bueno, esto es muy complejo, pero básicamente lo que viene a decir es la realidad, sea lo que sea, cambia, y para entender la realidad hay que entender por qué cambia, no solo cómo cambia, que es lo que nos dice la física o la ciencia, digamos, materialista, sino por qué. Esa es la gran pregunta de Wilber, ¿no? ¿Por qué la realidad no solo es como es, sino a qué se debe que funcione así y hacia dónde camina? La pregunta de hacia dónde vamos, normalmente la ciencia convencional no se mete ahí, porque dice que eso es terreno o de la religión, o de la espiritualidad, o de las creencias de cada uno, ¿no? Bastante tenemos con describir cómo es el mundo para que tengamos que responder a ¿y esto por qué es así? ¿no? Y Wilber se atreve a dar un porqué. Y no solo se atreve a dar un porqué, sino que además nos dice, como consecuencia de esto, creo que hay una manera correcta de vivir la vida. Por eso nos presenta también, tercer vértice, una propuesta de práctica de vida. Una práctica de vida. Entonces, un pensamiento como muy filosófico, si queréis, en la cúspide, una teoría un poco más concreta sobre qué es la conciencia, con gran carga psicológica, y luego un programa de ir por la vida o de práctica de vida, ¿no? Él da muchas definiciones. En 30 libros, imaginaros la cantidad de veces que puedes dar definiciones de tu teoría qué es, o esa teoría integral en qué consiste, ¿no? Pero este es un resumen de las definiciones más importantes que él da, ¿no? Él habla de un conjunto de generalizaciones, fijaros, no dice de hipótesis comprobables, dice generalizaciones o conclusiones que él ha sacado después de su intenso y extenso estudio, que nos ayudan a comprender de manera más profunda qué es la realidad. Otras veces, cuando le preguntan qué es la teoría integral, pues dice, bueno, es una guía, la define como una guía, porque hay tantas ciencias, hay tantas disciplinas científicas, hay tantos saberes, tantos conocimientos, que hace falta una guía, no confundir guía con enciclopedia, porque una enciclopedia es poner una cosa detrás de otra. Él no pone una cosa detrás de otra, sino que busca los puntos de conexión entre unas cosas y otras, ¿no? De manera más atrevida da la tercera definición y dice, mi teoría integral es una especie de sistema operativo para indexar actividades humanas, pero incluso para indexar cualquier objeto. Interesante. Una de las, quizás yo creo, de las más innovadoras contribuciones de Wilber es que él ha inventado un procedimiento nominal o una especie de nomenclatura, una manera de asignar una dirección cósmica, así le llama él, asignarle una dirección cósmica a cualquier evento, cualquier situación, cualquier acción, cualquier objeto. Esto es increíble. O sea, cómo cosas tan diversas y de órdenes aparentemente tan distintos, ¿no? Como puede ser un concierto de rock o una botella, cómo se pueden designar con un sistema, una codificación que permita ubicar a esas realidades tan distintas en un mapa global donde todo quede cubierto, ¿no? Daría, solo este asunto del sistema operativo para indexar nos daría para otra charla, ¿no? Y bueno, también en esencia la teoría integral es un mapa de la conciencia, pero detrás de estas definiciones que él da, pues hay más cosas, ¿no? En realidad hay todo un proyecto filosófico de unir ontología y epistemología, es decir, Wilber tiene claro que o encontramos un lenguaje común para hablar de qué es la realidad y cómo se conoce la realidad, ontología y epistemología, ¿no? O encontramos un lenguaje común que una ontología y epistemología, o estaremos siempre perdidos, ¿no? Y confundidos, ¿no? La teoría integral también nos presenta una visión estructural o loárquica del universo y de cómo evoluciona la vida, cómo evoluciona el cosmos. Interesante la palabra holoarquía. Él no habla de jerarquías, no hay un superior inferior, sino que hay elementos más abarcadores que otros. Una célula es más abarcadora que una molécula es más abarcador que un átomo es más abarcador que una partícula subatómica. Por supuesto, un organismo vivo, animal o planta, un organismo vivo, planta o animal, es más abarcador que una célula. Pero ese más abarcador implica que el todo
solo puede existir gracias a sus partes, y las partes solo tienen sentido si forman parte de un todo. Esto lo vamos a ver ahora con más detalle porque es uno de los puntos esenciales de la teoría. Bueno, él intenta también fomentar el diálogo entre ciencia y espiritualidad. Sin ser un miembro de la academia, intenta que la dispersión del mundo académico se unifique, ¿no? Tanta disciplina suelta por ahí, pues que conversen entre ellas, ¿no? Y luego es un tipo, Ken Wilber, es un tipo con mucho afán pragmático. O sea, él quiere que esto sirva. Esto no puede ser para escribir libros. Esto tiene que ayudar a la gente a darle pistas de cómo tenemos que ir por la vida. Por eso él siempre habla de la dimensión práctica o las implicaciones prácticas de su teoría integral, ¿no? Bueno, una cosa importante. Wilber dice lo que dice, no porque haya leído, aproximadamente yo le calculo, y por lo que él ha dicho en alguna entrevista y tal, no porque haya leído 7 u 8 mil libros, leídos y estudiados, de diferentes campos del saber, diferentes disciplinas, etc. No es por eso, sino porque a lo largo de su vida él ha tenido una experiencia meditativa muy potente. Entonces, esto es un aviso a navegantes. No vamos a entender en profundidad el pensamiento de Wilber a menos que tengamos un mínimo de experiencia personal en la práctica de la meditación. Porque solo si tenemos esa experiencia, realmente vamos a entender algunas cosas de las que está hablando y a qué se refiere cuando describe determinados estados de conciencia, por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis 5 de las personas que más influyeron en su biografía como meditador. Ahí tenéis a un Wilber joven, no sé si tendría ahí 30 y pocos años, en postura de loto. Bueno, pues hay maestros de la tradición Zen, como Taizan o Maezumi o Katahiri Roshi, maestros de la tradición Kagyu, como Kalu Rinpoche, o el propio Chogyan, que unía, por un lado, el linaje Nyingma, el linaje viejo o antiguo del budismo tibetano, y la tradición Kagyu también, ¿no? Y tenemos al padre Thomas Keating, que en la última parte de su vida, de la vida de Keating, Keating murió, mañana justamente hace 6 años que murió el padre Keating, y el padre Keating, en los años que tuvo relación con Wilber está en deuda, él lo dice siempre, está en deuda con lo que aprendió de este místico cristiano de la orden del Cister, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo. O sea, estamos ante un pensador que dice lo que dice porque ha pasado miles de horas en meditación, ¿sí? A lo largo de, él calcula sobre todo durante 30-35 años de su vida, ¿no? Lo de la holoarquía, la visión que tiene Wilber sobre cómo está organizado el universo, es, bueno, alucinante. Él inventa algunas cosas, pero sobre todo es un gran recopilador de ideas interesantes. Hay un autor, Arthur Koestler, que acuñó el término Olón, y Wilber se apropia del término Olón. Bueno, por supuesto reconoce que se lo toma prestado a Arthur Koestler. Y la idea de Olón, a mí en particular, me ayudó a entender muchas cosas, ¿no? Si algo existe en este universo, si algo existe, es porque tiene 2 características. Una, la de estar compuesto por cosas más pequeñas. O sea, todo olón se compone de otros olones o subolones, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo olón forma parte de un olón más amplio. De manera que no hay olones sueltos que no tengan relación con nada, ni hay olones puros que no estén compuestos por olones inferiores, ¿no? Este es un concepto muy importante en la teoría integral de Wilber, ¿no? Todo es un olón. Y él desarrolla esa teoría, en concreto en un libro del año 95 que se llama Sexo, Ecología y Espiritualidad. Le preguntaron, oye Wilber, ¿por qué has puesto la palabra sexo en el título, ¿no? Y él dijo, bueno, porque lo hablé con mis editores y si ponemos sexo aumenta por 3 las ventas. Lo decía un poco de coña, pero está claro que si metes el sexo en el título de un libro, igual vendes más, ¿no? Y en Sexo, Ecología y Espiritualidad, en el año 95, él desarrolla esta teoría sobre el olón como la unidad estructural que compone el universo. Todo en el universo, todo es olón. Pero claro, decir eso y no decir nada es casi lo mismo. Decir que todo forma parte de algo más grande y que a la vez se compone de algo más chico, pues mire usted, no me ayuda mucho, ¿no? Entonces él desarrolla la teoría esta del olón y dice, un olón, todo olón está sujeto a 4 fuerzas. Una fuerza que intenta arrastrarlo hacia abajo y destruirlo,
sobre todo los holones vivos, si no se lo ocurran, si no hacen determinadas cosas, por ejemplo, procurarse alimento, pues van a morir, ¿vale? Él le llama a esa fuerza de atracción hacia abajo, hacia la destrucción, el tánatos, ¿no? El impulso de tánatos, un impulso destructivo, juega con términos de la mitología griega, ¿no? Si miramos a la izquierda tenemos Phobos. Phobos es como el impulso que siente todo Olón a mantenerse aislado e independiente, ¿no? Los seres humanos tenemos mucha fuerza, o sea, en nosotros tiene mucha fuerza el atractor el impulso de Phobos, porque todos damos por sentado que somos distintos de los demás, que estamos separados de los demás, y a todos nos gusta mantener nuestra peculiaridad, nuestra singularidad, ¿no? Y no te metas en lo mío y no me pises mi terreno. Todo eso simboliza lo de Phobos, ¿no? Pero no todo es muerte o aislamiento, sino que tenemos dos fuerzas contrarias. Tenemos por un lado la fuerza de ágape, que es la gana de unirte a otros como tú, a otros solones de tu nivel, digamos, ¿no? Para formar comunidad. Y luego tenemos el impulso sagrado de Eros, el amor, que es queremos crecer, queremos ser más abarcadores, queremos ser un olón más inclusivo, más amplio, más profundo. En términos de la teoría de Wilber, un olón, cuanto más asciende, es más profundo. Por ejemplo, un ratón es un olón mucho más profundo que el Sol. ¿Por qué? Porque el Sol es helio, hidrógeno y poco más. Y la estructura atómica del helio y del hidrógeno son bastante simples. Pero un ratoncito tiene una complejidad infinitamente mayor que la del Sol. Como olón, o sea, como unidad, el ratón es mucho más complejo, mucho más profundo que el Sol. Se me ha quedado bloqueado el paso ahora. Bueno, haciendo un gran esfuerzo de síntesis, esto es lo básico de la teoría de Wilber. La teoría de Wilber se compone de una serie de elementos básicos, los centrales, y una serie de procesos. Y si nos queda más o menos clara la relación entre elementos y procesos, habremos entendido, por lo menos en términos sencillos, lo básico de la teoría de Wilber, ¿no? Elementos, bueno, Wilber nos habla de etapas, pero también a veces habla de niveles o de olas. Etapa, nivel, ola, significa lo mismo en la teoría de Wilber, para referirse al proceso, me voy ahora a la derecha, de crecimiento de la conciencia. ¿Vale? La conciencia crece y ese crecimiento de la conciencia se ve en un ascenso de etapas, niveles u olas de conciencia, ¿no? A su vez distingue dentro de las etapas o niveles, él habla a veces de líneas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia emocional de una persona sería una línea, la inteligencia sensorial o estética sería otra línea, la inteligencia puramente cognitiva sería otra o racional, la inteligencia musical sería otra, la inteligencia social sería otra línea. Incluso en un momento dado, la inteligencia espiritual se puede considerar otra línea, aunque él dice, ojo, el espíritu en verdad lo envuelve todo y lo atraviesa todo. Pero bueno, podemos hablar de cómo una persona crece en términos de inteligencia espiritual. Esa sería una línea de crecimiento. Entonces, cuando se habla de etapas o niveles, y dentro de ellos de líneas o tipos, el tipo más básico es la diferencia entre hombre y mujer o masculino y femenino en cada una de estas líneas que he nombrado antes. Pero podrían ver otros tipos. Por ejemplo, diferencias étnicas o culturales dentro de cada una de las líneas en cada una de esas etapas o niveles de conciencia. Ahora esto lo veremos un poquito más en detalle, ¿no? Cuando Wilber habla de crecer, está hablando de un ascenso en niveles o etapas de conciencia, ¿no? Cuando Wilber habla de despertar, el otro gran proceso, crecer y despertar son los dos grandes procesos, limpiar y mostrar son secundarios en el sentido que voy a decir ahora. Cuando Wilber habla de despertar de la conciencia, no está hablando de un crecimiento de ascenso o un crecimiento vertical, sino de lo que está hablando es de una expansión de la conciencia horizontal, podríamos decirle, por contraposición a la vertical, para que el ser humano logre instalarse y moverse y dominar
distintos estados de conciencia, ¿no? Ahora mismo yo estoy hablando, me estáis escuchando, se supone que todos estamos en el estado de vigilia. Espero que todavía no se haya dormido nadie. El estado de vigilia. Pero también los seres humanos pasamos muchas horas durmiendo y dentro del dormir soñamos o estamos en sueño profundo, ¿no? Son los tres grandes estados de conciencia que señalan todas las tradiciones, ¿no? Vigilia, sueño y sueño profundo, o vigilia, el estado del sueño y el estado del dormir, en el sentido de dormir sin sueño, ¿no? Hay estados intermedios, por ejemplo, cuando uno está despierto, pero está fantaseando con lo que va a comer mañana, ¿no? Pues bueno, esa fantasía está entre la vigilia y el ensoñamiento, ¿no? Porque no estás atendiendo a estímulos sensoriales conscientes en estado de vigilia, sino que estás con tu mente fantaseando. Bueno, la teoría de Wilber va sobre cómo hacer que la conciencia crezca y despierte. Pero tanto en el proceso del crecer como en el proceso del despertar hay que hacer un trabajo de limpieza. ¿Limpieza de qué? Limpieza de lo que él llama, usando un término de Jung, sombras. Todos tenemos sombras. Luego daré la definición de Wilber de qué es la sombra, ¿no? Claro, lo importante es crecer y despertar, pero si no limpias, poco vas a crecer y poco vas a despertar. Por eso el proceso de limpiar está subordinado a los otros, pero es fundamental. Es una herramienta que si no la empleas, poco vas a crecer y poco vas a despertar, ¿no? Y luego, ¿tiene algún sentido esto de crecer y despertar? Pues solo tiene sentido en la medida en que se refleje en tu vida. Y ahí entramos en el cuarto proceso, mostrar. ¿Tendría sentido que cada uno de los integrantes de Rainbow Warrior 3.5 desarrollara una conciencia ecologista o ecológica si esto no se tradujera en compromisos personales o vitales de mayor o menor grado con determinadas acciones, como por ejemplo formar parte del movimiento, ¿no? O ayudar de una manera u otra, o cambiar tus hábitos de consumo, qué sé yo, ¿no? Si no hay un mostrar, o sea, si no hay una traslación al plano práctico de tu vida cotidiana de este crecimiento y de este despertar, apaga y vámonos. No me interesa nada tu crecimiento ni tu despertar. Otro de los elementos centrales en la teoría de Wilber es el concepto de cuadrante. Uno de los, no creo que creo que está relativamente mal entendido por algunos de los presuntos expertos en la teoría de Wilber, pero bueno, él llega a decir algo así como todo holón, sobre todo los holones sintientes, o sea, las unidades que tienen capacidad sensorial mínima o sentiencia, no sé si existe esa palabra, por supuesto nosotros, los seres humanos, todos los holones tienen estas 4 dimensiones. Es más, él dice, la realidad, sea lo que sea, se muestra con 4 caras. Él habla muchas veces del carácter tetraédico de la realidad, tetra, 4, ¿no? Toda realidad tiene un aspecto o dimensión interior y otra exterior. Y a su vez, tanto en la interior como en la exterior, hay un aspecto individual y un aspecto colectivo, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Si hablamos de la mente, el concepto mente está en el interior individual, ¿no? Pero el concepto cerebro está en el exterior. Y diréis, ¿cómo que el exterior? Lo tengo dentro de mi cráneo. Sí, físicamente lo tienes dentro de tu cráneo, pero ¿se puede observar el cerebro? Sí, el cerebro se puede observar. ¿Se puede observar tu mente? No, la mente no se puede observar. Por eso está en esa dimensión interior, según Wilber, ¿no? Y a su vez, hay aspectos de la mente que compartimos unas personas y otras. Y eso que llamamos cultura, pero más elementos, ahora lo veremos, formarían parte de este cuadrante interior y colectivo. A su vez, esto que llamamos cultura se externaliza observablemente en instituciones, en prácticas, en rituales, en leyes, en cosas externas que se pueden tocar y se pueden ver. Entonces, nos salen estas 4 dimensiones o estos 4 cuadrantes, ¿no? Bueno, está en inglés, perdonadme que no me ha dado tiempo a traducirlo, pero aquí tenéis ejemplos de cosas que están en cada uno de los cuadrantes. Arriba a la izquierda, si hablamos de creencias, de patologías, si hablamos del miedo, si hablamos de estados psicológicos, eso es el cuadrante interior individual de cada uno de nosotros. Y si hablamos de conductas o hablamos de, como dice ahí, efectos físicos
o de algo que se puede ver, porque lo de arriba de la izquierda no se puede ver con los ojos. Lo de arriba de la derecha sí se puede ver, ¿no? Pero evidentemente son indisociables. Tú no puedes con un cuchillo cortar lo interior y lo exterior, ¿no? Pero es importante hacer este cuadrante porque te pone sobre la pista de algo muy importante, y es que para investigar cada uno de estos 4 cuadrantes, para conocer cada uno de estas 4 dimensiones, se requieren metodologías específicas. Lo que te vale para comprender lo que pasa en el cuadrante de arriba de la izquierda no te vale para comprender lo que pasa en el cuadrante de abajo de la derecha, por ejemplo, ¿no? Abajo a la izquierda tenemos cosas como ideologías, cosmovisiones, creencias religiosas, valores comunitarios o de grupo, etcétera, ¿no? No me voy a detener aquí porque lo vamos a ver con más detalle después. Bueno, relacionándolo con lo que nos trae aquí, con Rainbow Warrior 3.5, ¿no? Porque la teoría de Wilber se ha proyectado en muchos campos y uno de ellos es en el de la ecología o el pensamiento ecológico, ¿no? Este es un artículo del año 2009 y los autores dicen, oye, es que hay como muchas escuelas de pensamiento ecológico o ecologista, medioambiental, etcétera, ¿no? Y cada una parece resaltar algo, pero negando o no haciendo caso o no aludiendo a otros aspectos que recogen otras escuelas, ¿no? Un enfoque integral sobre la ecología y sobre el medio ambiente, nos diría Wilber, exige una combinación de escuelas de pensamiento o de enfoques de los 4 cuadrantes que acabamos de ver. Vamos a verlo mejor aquí. Fijaros, la palabra ecología se repite aquí tropecientas veces, pero repartida en los 4 cuadrantes, ¿no? Y ellos hablan, digo ellos, estos 2 autores, discípulos avanzados de Wilber, hablan de algunas escuelas de ecología organizadas en torno a los 4 cuadrantes. Bueno, ellos hablan de 4 terrenos, 4 dimensiones de la realidad. Y dicen algunas, y yo cuando vi algunas digo, ¿cómo que algunas? Y aquí, vamos, yo no tenía ni idea de que existían ni 3/4 partes de las ecologías que hay ahí, ¿no? Y entonces yo me pregunto, nosotros como movimiento, ¿de dónde bebemos? De estos 4 cuadrantes, ¿cuáles son los que más claramente están alimentando este movimiento de Rainbow Warriors? Y queremos incluir a más escuelas de pensamiento ecológico, ecologista, medioambiental. Queremos dejar fuera otras porque creemos que no están en la línea con lo que nosotros queremos. Todas estas maneras de entender la ecología, de enfocar la ecología y el medio ambiente desde los 4 cuadrantes, todas estas maneras son coherentes con los principios de la Carta de la Tierra, que es nuestro punto de referencia en Rainbow Warrior, ¿no? O porque, por ejemplo, vámonos abajo a la izquierda, el cuadrante colectivo interior. Yo tengo claro que Rainbow Warrior tiene mucho de justicia medioambiental o de ética medioambiental, ¿no? Pero no tengo tan claro, por ejemplo, me voy ahora al cuadrante de arriba, de la izquierda, es decir, al individual interior, no tengo claro que haya pues ese enfoque psicoanalítico o ecología transpersonal. No sé si eso que es de la dimensión interior mental, subjetiva de cada uno, no sé si eso también está ligado, posiblemente sí, a Rainbow Warrior, ¿no? Entonces, estaría bien hacer un análisis, Brian, lo pongo como tarea para futuro, ¿no? O a la luz de este mapa de distintas ecologías, usando los 4 cuadrantes de Wilber, con cuáles de estas opciones hay una conexión más clara, más directa con el movimiento Rainbow Warrior, ¿no? Y hasta qué punto Rainbow Warrior podría crecer para absorberlas todas. Si consiguiéramos absorber todo, diríamos, bueno, es que Wilber diría, oye, pues Rainbow Warrior es un movimiento claramente integral, porque él le pone el adjetivo integral a algo que respete estas 4 dimensiones, ¿no? Si falta alguna de las 4, no le llamaría a Wilber integral ni a ningún movimiento, ni a ningún sistema de pensamiento, ni nada, ¿no? Los 4 cuadrantes, en un momento dado de su carrera como pensador, Wilber los reduce a 3, porque dice que el superior derecho y el inferior derecho, o sea, el lado visible, observable,
externo, él dice que eso se puede unir en un momento dado, ¿no? Y él le llama a eso el ámbito del ello o ámbito de la tercera persona, o, usando ahora la trilogía que según él se destrozó y se separó con la modernidad hace 2 siglos, ¿no? La belleza, la bondad y la verdad. Él dice, y lo dicen por lo menos en 7 u 8 libros, la gran tragedia o el gran precio que tuvimos que pagar en el siglo XVIII para que se produjera la revolución de la Ilustración y que la ciencia y la tecnología empezaran a tomar el mando de nuestro mundo, el gran precio que se pagó es que quedaron separadas la verdad, la belleza y la bondad, el ámbito de la ética, el ámbito de la estética y el ámbito de la verdad, del conocimiento. Él está muy influido por la terminología budista porque él ha sido practicante también budista, por lo menos como meditador, ¿no? Y entonces, en uno de sus múltiples juegos de correlación, dice, el ámbito de la primera persona o del yo correspondería en la trilogía básica del budismo a el Buda, ¿no? Aquello en lo que primero se refugia cualquier practicante budista, me refugio en el Buda, ¿no? El ámbito de la bondad, el ámbito del nosotros, de la comunidad, del grupo, corresponde a la sangha en términos budistas, la hermandad. Todos somos hermanos, sí, pero algunos parece que están muy peleados y no quieren saber nada con los otros, ¿no? Pero necesitamos comunidad, necesitamos compartir, necesitamos un tú al que dirigirnos, un tú o un nosotros, una segunda persona, en singular, tú, en plural, nosotros. La segunda persona no, una primera persona plural, ¿no? Necesitamos un nosotros. Y cuando hablamos de algo, lo hacemos en tercera persona, ¿no? Él le llama a eso el ámbito del ello, y ahí es donde tiene sentido lo de preocuparse por la verdad. Entonces, hay que investigar y comprender la realidad. Necesitamos que la verdad sea un valor importante en nuestra vida. Hay que comprender la realidad. ¿Para qué? Para vivir como sangha, como comunidad, de la mejor manera posible, ¿no? Pero esto no se conseguirá si desde la subjetividad de la primera persona no hay un compromiso total, una entrega total, ¿no? Él le llama a esto los 3 rostros del espíritu, las 3 caras de la realidad. Antes ha dicho 4 cuadrantes, ahora nos habla de 3 caras. 3 caras del espíritu o 3 caras de la conciencia también. Aquí veis cómo el ámbito del yo es el interior individual, el nosotros, el interior colectivo, y ha unido los 2 exteriores, los ha unido en el ámbito del ello, ¿no? Que en la terminología budista lo corresponde con el dharma. Pero la palabra dharma es muy compleja porque por un lado puede entenderse como ley, ¿no? Las leyes que rigen el funcionamiento de la realidad, pero también se puede entender como, y esto sé que a Adrián le va a gustar, la palabra dharma, que es tan central en las tradiciones espirituales, sobre todo de Oriente, no solo del budismo, sino del hinduismo en general. Dharma, que viene de su raíz sánscrita es dir, y dir significa sostener. Le escuché una vez a un maestro de la tradición Vedanta, hinduista Vedanta, decir que la mejor traducción de la palabra Dharma hoy en día sería la palabra sostenibilidad. Dharma es lo que nos sostiene. Yo tengo ahora 8 o 9 objetos encima de esta mesa. El portátil, el móvil, el reloj, un cuaderno para tomar notas y la botella de agua. El dharma común de todos estos objetos sería la mesa, porque gracias a la mesa ellos se sostienen. Si no hay mesa, se caen. Ese significado, ese sentido del dharma como aquello que nos sostiene, me parece brutal para apropiarnos de ello y decir, los que defendemos la sostenibilidad ambiental, queremos hacerlo porque ese es el dharma correcto. Necesitamos una tierra sana porque si no, no nos sostenemos en ella. La tierra es nuestro dharma, en el sentido de nuestro sostén. Este es un significado de dharma que es muy interesante para usarlo en discursos medioambientalistas o ecologistas. Bueno, hablando de crecer, ¿no? Crecer. Decíamos que el crecer está relacionado con niveles o etapas o olas
de conciencia, ¿no? Pero claro, Wilber dice, ojo, que la conciencia, si somos estrictos, la conciencia no es algo que crezca. No, la conciencia no gana ni tamaño, ni... no. Entonces él salta con esta definición que me parece muy interesante, ¿no? La conciencia es como el claro o la apertura, en la que todo cabe. Claro, si tu apertura es pequeña, si tú tienes el cielo cubierto de nubes y apenas ves la luz del sol por un pequeño trocito de cielo, pues poco cielo azul vas a ver, ¿no? Pero si está todo muy abierto, muy diáfano, pues tú ves un cielo enorme, ¿no? El cielo en realidad no es que cambie de tamaño, el cielo sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que cambia es la apertura con la que tú lo ves. Entonces dice, bueno, podemos entender la conciencia del ser humano como mayor o menor apertura, es decir, una ventana mayor o menor ¿para ver qué? Para ver más realidad. Ahora vamos a verlo esto con más detalle. Por cierto, Wilber no es el primero que habla de un crecimiento de niveles o de etapas, ¿no? De hecho, se apoya mucho en lo que dijo el psicólogo Jean Piaget, se apoya mucho en lo que dijo el místico y pensador indio Sri Aurobindo. De hecho, se apropia de la terminología tanto de Piaget como de Aurobindo para proponer lo que vamos a ver a continuación, ¿no? A Wilber le fascina cómo un pensador suizo, Jan Gebser, habló de cosas muy parecidas a las que él habla, pero no para referirse al crecimiento de conciencia del ser humano individual, sino etapas en la evolución de la historia de la humanidad, ¿no? El trabajo de Gebser es fascinante, ¿no? Cowan y Beck son otros dos autores, medio psicólogos, medio sociólogos, que hablan de también niveles de conciencia. Ellos lo conciben en términos de una espiral que se va desarrollando. Tenemos otra charla para profundizar en la teoría de la dinámica espiral, ¿no? El caso es que un día Wilber lanza esto al mercado del pensamiento en Occidente, ¿no? Y dice que básicamente, además le pone colores y todo, ¿no? Ahí no es tampoco muy original, porque de hecho Beck y Cowan ya en la dinámica espiral habían usado colores para designar los diferentes niveles de crecimiento de conciencia, ¿no? ¿Qué significa crecer en conciencia? Bueno, crecer en conciencia no es ni más ni menos que agrandar ese espacio, ese claro que él habla, para que puedan caber más objetos, más conceptos, ¿no? Para que puedan caber más perspectivas sobre cada uno de ellos, para que puedan caber más visiones sobre las relaciones que guardan entre sí los objetos y las propias perspectivas, ¿no? Y, muy importante, crecer en conciencia significa ser cada vez más consciente, o sea, darte cada vez más cuenta y con más claridad de todo el entramado este. Cuanta más clara es la visión de una persona sobre el funcionamiento de su mente, más ha crecido en conciencia, según nos diría Wilber, ¿no? Me viene a la mente esta diapositiva de la presentación de Moviendo Montañas, porque puedo aprovecharla para ilustrar esto que estamos diciendo. Wilber te diría, un individuo que está en la base de esta escala, ¿no? Veis ahí nivel infrarrojo sensorio-motriz, que correspondería en términos históricos a la etapa arcaica de la humanidad, ¿no? Iros abajo de este dibujo de la izquierda, ¿no? Infrarrojo sensorio-motriz. Wilber te diría, un individuo que está ahí, como mucho, será consciente de uno de los puntitos que hay en esa imagen. O sea, su puntito, el que le afecta directamente para su supervivencia. No le hables de otros puntos o de las flechas que unen unos puntos con otros. No, es que no se va a enterar. Es que no le preocupa. Y aunque le preocupase, no está en condiciones de captarlo, porque no, está en un nivel muy básico de su conciencia, ¿no? Crecer en conciencia, o sea, subir verticalmente estos niveles, que él empieza ahí en el infrarrojo y acaba en el ultravioleta, o lo que él llama la supermente. Las cuatro palabras de arriba, mente iluminada, mente intuitiva, sobremente y supermente, en realidad es terminología de Aurobindo, de este sabio de la India, pero él se apropia de esos términos y los coloca, ¿no? Y te dice, subir verticalmente en esta escala significa que, repito, usando el ejemplo de esta imagen, significa que cada vez vas a ser consciente de más puntos, de más relaciones entre los puntos, y bueno, si llegas al nivel de supermente,
te da igual que haya 50 puntos que 50.000. Comprenderás por qué están ahí, comprenderás las relaciones que hay entre ellos, ¿m? Y comprenderás que tú mismo y los puntos sois la misma cosa, ¿no? Pero eso solo se alcanza si se llega al nivel de supermente, ¿no? La mayoría de los humanos nos conformamos con medio darnos cuenta del funcionamiento de una pequeña región o parcela de este mapa complicado, ¿no? Otra transparencia de la presentación de Moviendo Montañas, muy interesante, además uno de mis ídolos de juventud, Jerome Brunner. Claro, cuando Brunner habla de las distintas narrativas, en realidad Wilber te diría, Brunner, de lo que estás hablando es que desde cada etapa de este ascenso vertical, desde cada etapa se construye una visión sobre el mundo, ¿no? Se hacen mitos, se hacen relatos sobre ella, le damos una explicación, un significado, ¿no? Y bueno, si te funciona, te conformas con ello, pero si tienes suerte, llegará un momento en tu vida en que te digas, no, aquí me estoy perdiendo algo, y tendrás que seguir subiendo para comprender más cosas, o sea, tendrás que seguir avanzando en tu trabajo de construir una narrativa más potente, más abarcadora, más explicativa. Pero también me viene a la mente esta otra transparencia de Moviendo Montañas, que por cierto, si me dicen que Suzuki es un primo japonés que tiene Grian, me lo creo, porque vi una foto tuya, Grian, que digo, ostras, se le da un aire a Suzuki. Bueno, perdóname la broma. Fijaros qué cita más increíble de Suzuki, ¿no? Esta cita nos está poniendo un ejemplo de qué significa ver el mundo desde diferentes niveles de crecimiento de conciencia, ¿no? Pero claro, aquí Wilber, voy a hacer de abogado del diablo. No, de hecho voy a hacer el papel de Wilber, que a quien le gusta mucho ser abogado del diablo. Wilber diría, vamos a ver, señor Suzuki, usted lo que me está diciendo es que dejemos de ver montañas, ríos y bosques o el planeta como los vemos para verlos como cosas sagradas, ¿no? La montaña como una divinidad, una deidad, el río como algo vivo porque son las venas de la tierra, el bosque como algo, un espacio sagrado, ¿no? La tierra no es solo una bola donde vivimos, sino que es nuestra madre. Ostras, es que si yo dejo de ver al planeta, o sea, si yo empiezo a ver el planeta como mi madre, mira, con mi madre no te metas. O sea, es que yo doy la vida por mi madre. Y no sé si sería incluso capaz de matar por mi madre, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Suzuki? Y seguro que Wilber ante esta cita diría, señor Suzuki, cuando usted dice que el reto consiste en ver el mundo desde una perspectiva distinta, ¿exactamente a qué se refiere con lo de distinta? Wilber te diría, creo que lo que tenemos que hacer es esforzarnos para ver el mundo desde una perspectiva más inclusiva, más abarcadora, más profunda. Esto significa ir ascendiendo en la escala de crecimiento de la conciencia, ¿no? No es ver el mundo solo con un carácter sagrado o ver los elementos de la naturaleza con un carácter sagrado, que eso te diría Wilber, que pertenece, por cierto, a el color magenta, básicamente. El color magenta, en la teoría de Wilber, corresponde a un tipo de pensamiento en el que el individuo está muy, muy apegado a la tierra y a los suyos, al clan, a la tribu, a las creencias ancestrales que me ayudan y me dan seguridad. Eso es el nivel magenta en la teoría de Wilber y también, por cierto, en la teoría de la dinámica espiral, ¿no? Entonces, leyendo esto, Wilber diría, ¿qué está diciendo Suzuki? Que lo que tenemos que hacer es bajar al nivel del magenta. ¿No será mejor subir lo máximo posible para comprender de la manera más inclusiva, más rica en el detalle, más integradora, qué está pasando en nuestro mundo? Alguien que está en un nivel turquesa, en la teoría de Wilber, entiende al pensamiento de las tribus y de los pueblos nativos, pero seguramente una persona que se ha criado en su tribu o en un pueblo nativo no ha tenido contacto cultural de otro tipo, pues no va a poder entender cómo ve el mundo alguien que está en el turquesa o alguien que está en cualquier otro nivel por encima. Sobre todo, dice Wilber, si hay más de 2 niveles de por medio, ¿no?
seguramente Wilber diría que lo que está diciendo Suzuki en esta cita es un poco eco-romanticismo. Bueno, eso respecto al crecer, respecto al despertar, el otro gran proceso. Pero aquí no voy a detenerme porque esto daría también para otra charla, ¿no? Él dice que la conciencia pasa o atraviesa diferentes estados, que por cierto, hay una correlación neurológica o neurofisiológica de estos estados en forma de ondas cerebrales. Ahí lo he intentado reflejar, ¿no? Y él dice hombre, que el ser humano se pierde cosas maravillosas si no es capaz de experimentar todos estos estados, ¿no? Y apropiarse de ellos y tener experiencias dentro de cada uno de ellos, ¿no? Esa es la expansión horizontal de la conciencia, ¿no? Ese es el despertar de la conciencia en términos de Wilber. Y si este crecimiento horizontal, si este despertar no se produce, el crecimiento vertical se queda cojo. Él dice que el ser humano se desarrolla realmente cuando el avance se produce en lo vertical y en lo horizontal, o sea, en el crecer de niveles y en el despertar a estos estados, ¿no? Bueno, no voy a meterme aquí, pero uno de sus grandes descubrimientos fue que los distintos niveles de crecimiento permiten experiencias de los distintos estados. O sea, un niño, una persona de una tribu en la Amazonia, aunque no sepa leer y escribir y solo sepa buscarse la vida en la Amazonia, puede tener experiencias no duales, experiencias místicas o lo que llamaríamos experiencias místicas, pero claro, siempre las va a interpretar desde el estado en el que está. Cuando alguien de la Europa occidental con formación académica, etcétera, se mete a meditar, experimenta lo mismo que alguien que hiciera esa meditación sin tener esa formación, esa cultura o ese nivel académico o lo que sea, incluso con una edad distinta, un niño, un joven, y el primero sería un adulto, por poner el ejemplo, podrían experimentar lo mismo, pero a la hora de interpretar lo que le ha pasado, cada uno lo va a interpretar desde el nivel en el que se encuentra. Bueno, por cierto, aprovecho para decir que en la amplia gama de tribus que queremos impulsar y que queremos convocar desde Rainbow Warrior, un tipo de tribus son las tribus transpersonales. Tenemos una tribu ahora mismo funcionando que es la tribu de meditación. Bueno, Wilber es un defensor a tope de la práctica de la meditación. Es más, él dice, la gente que medita, sin quererlo y sin saberlo, facilitan el ascenso vertical en los niveles de crecimiento. O sea, despertar la conciencia en el sentido de acceder a experiencias meditativas en los diferentes estados, ese despertar es como un lubricante que facilita el ascenso vertical en los niveles de conciencia, ¿no? ¿A dónde nos lleva vivir una vida comprometida con un camino del espíritu? Básicamente a estas tres cosas, ¿no? Según Wilber, según muchos maestros, cada uno puede elegir con qué cree que se va a encontrar más a gusto, ¿no? Cancelando cualquier movimiento de mi mente, porque ahí es donde encuentro mi paz. Bueno, pues ahí tienes eso que llaman el Raya Yoga, la meditación, el camino de la meditación que te lleva a apagar los movimientos de tu mente, y ya me contarás la paz que se siente cuando eso ocurre. Lo que pasa es que al salir de ahí vuelves a la vida cotidiana, ¿no? Luego hay otros caminos, la gente que quiere saber, yo quiero saber quién soy yo y qué es esto, ¿no? Bueno, pues tienes tu camino, ¿no? Y luego hay mucha gente, afortunadamente, hay mucha gente que creen que ese camino o ese compromiso vital debería apuntar hacia un entregarme a los demás, o si eres un creyente en una divinidad, pues entregarte a Dios. Todo lo hago por Dios, todo tiene sentido porque todo es divino y que sea lo que Dios quiera o lo que los demás necesiten. Me entrego a los demás como me puedo entregar a Dios. Ahí tenemos en términos de la división clásica de los yogas o caminos espirituales en la India, pues ahí tendríamos el karma yoga o el bhakti yoga, ¿no? Claramente Rainbow Warrior tiene que ver con esto último. Cuando leemos esta transparencia con las palabras de Albert Schweitzer, o cuando, Grian, tú insistes tanto en lo de
poner nuestros talentos al servicio de, poner nuestras capacidades, cada uno la que tenga, al servicio de. Ese servir, poner al servicio de, claramente nos lleva a este terreno del karma yoga, si no hablamos de... Porque, oye, puede haber participantes en Rainbow Warrior que lo que hagan lo hacen porque creen que lo están haciendo por y para Dios. Genial, ¿qué más nos da que lo hagan pensando en Dios o que lo hagan pensando en sus hermanos humanos? El caso es que han renunciado a su egoísmo y se han entregado a una causa que les parece noble y necesaria, ¿no? No hay mayor religión que el servicio a los demás de Schweitzer me parece una frase para ponerla todos en nuestras habitaciones, ¿no? Pero decía, no habrá crecimiento y no habrá despertar si no hay un trabajo de limpieza. No voy a detenerme mucho, esto también da para otra charla. Sé que a mucha gente le interesa el asunto de la sombra, ¿no? Claro, a la luz de lo que hemos explicado, se puede casi entender qué entiende Wilber por sombra. Una sombra es cualquier material psíquico, cualquier elemento, recuerdos, traumas, determinadas creencias que están impidiendo o obstaculizando el crecimiento o la expansión, el eje vertical, eje horizontal de desarrollo de la conciencia, lo están impidiendo y salvo que lo sanes, salvo que lo limpies, pues no vas a poder avanzar ni verticalmente ni horizontalmente expandiéndote a esos estados de conciencia, ¿no? Básicamente, la sombra presenta dos tipos de problemas. Hay sombras que son como cosas que se nos han pegado y no podemos soltarlas, no podemos desprendernos de ellas, nos lastran, no podemos distinguirnos y separarnos de ellas, y claro, como pesan tanto, nos impiden saltar a un nivel más alto o nos impiden movernos a un estado de conciencia distinto al que estamos, ¿no? Y luego el otro tipo de sombras son las sombras que nos resistimos tanto a aceptarlas o a acogerlas, a integrarlas e incluirlas, serían los términos de Wilber, que experimentamos, como dice Wilber, una alergia, sobre todo ante cosas nuevas. Uy, eso no, eso no, eso no. Oye, es que esto está ahí y tienes que entenderlo y tienes que aceptarlo, porque si no, no vas a crecer. No, yo eso no, yo eso no. Entonces, ya sea por fijación o ya sea por evitación, ya sea por adicción a algo, somos adictos a muchas cosas. Cualquier adicción es un obstáculo para el crecimiento, pero cualquier alergia, o sea, que nos dé el contacto con algo nuevo, eso, algo nuevo o algo viejo que está ahí y no queremos ni volver a verlo, pues eso es un obstáculo y nos impide. Eso es la sombra, eso es la sombra. Y volviendo a la idea de las tres personas, las tres caras de la realidad, la cara del yo, del nosotros y del ello, ¿lo recordáis? Yo, nosotros, ello. Yo, primera persona, el nosotros, la primera persona plural, ¿vale? Pero ahí entraría también el tú, porque cuando yo hablo contigo, segunda persona, tú, pues estamos creando un nosotros. Y el ello o el ellos, tercera persona. Jugando con esta idea es como Wilber propone, este no es un invento suyo en absoluto, pero él propone una gran herramienta de limpieza que le llama el proceso 3-2-1, ¿no? El 3 viene de tercera persona, ¿no? Hay que ponerle nombre a la sombra, a alguna, tenemos muchas, pero y no podemos hacer el trabajo con todas de sopetón, tenemos que coger una. Yo sigo sintiéndome culpable porque hice no sé qué cosa. Bueno, pues deja de tapar esa culpabilidad que tienes, afróntala, identifícala, esto es así y lo tengo aquí dentro y esto tengo yo que curarlo, ¿no? Vale, ponerle cara a esa sombra es tratarla en tercera persona, pero ahora él dice, bueno, no es solo ponerle cara o señalarla, sino ahora habla con ella, escucha a tu sombra, compréndela. De alguna forma empiezas a acercarte, a intimar con la sombra, ¿no? Y el tercer paso de este proceso 3-2-1 es integrarla. Reconocer que esa sombra es tan tuya como cualquier otra cosa maravillosa de la que estás orgulloso, ¿no? Pero claro, hay que darle la posición sana dentro de tu configuración psicológica global, ¿no? Porque si no consigues eso,
no vas a poder superarla o trascenderla, ¿no? Trascenderla no significa ya me olvido y la elimino. No, no, no. La llevas contigo, pero la llevas contigo en una posición en tu mente o en tu configuración psicológica que ya no te hace daño y no te importa hablar de ella si llega la ocasión, ¿vale? El proceso 3-2-1 de Wilber no es ni más ni menos que una versión de una metodología que hace 1000 años usaba la gran maestra Machik Labdrón por el Tíbet, ¿no? Ella iba quitándole demonios a la gente, de hecho la llamaban la exorcista, ¿no? O algunos maliciosamente le llamaban Machik la bruja, pero ni exorcista ni bruja, era una mujer muy sabia, con unos conocimientos muy profundos de cómo funciona la mente humana. Y ella decía que precisamente para limpiar la sombra, o en términos de Machik, para disolver los demonios, había que ponerse delante de ellos, había que comprenderlos y había que alimentarlos para decir, no pasa nada, aquí me tienes, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Te doy lo que me pidas, ¿no? Y a base de alimentar a esos demonios, los dejas saciados y ellos se olvidan de ti. Pero bueno, Wilber, muy inteligentemente, reorganiza esta metodología de limpieza mental de Machik Ladrón y presenta el proceso del 3-2-1. ¿no? Y por último, el mostrar. ¿no? Hemos crecido, hemos despertado, gracias a que hemos limpiado nuestras sombras, pero esto tiene que verse, tiene que verse externamente, ¿no? Mostrar, por cierto, tendría que ver con los cuadrantes de la derecha, los cuadrantes exteriores, ¿no? A ver, usted, ¿cuál es su relación con su cuerpo? ¿Cómo cuida su cuerpo? ¿Cómo se comunica? ¿Qué consume? ¿Cómo consume? ¿Cómo te relacionas con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo? ¿no? Y, muy importante, lo último, uniéndote a otros para crear comunidad. Rainbow Warrior 3.5 es un ejemplo de a qué se refiere Wilber con lo de crear comunidad como una forma maravillosa de mostrar nuestro crecimiento y nuestro despertar de conciencia, ¿no? Crear comunidad. ¿no? Y a la hora de crear comunidad, y ya estamos terminando, pues no hay que caer en la desesperanza ni en el pesimismo. Esperanza radical, decía José Luis San Pedro en esa transparencia que Graham usa en Moviendo Montañas. Fijaros qué frase de José Luis. Las batallas hay que darlas independientemente de los resultados. Esto, yo no sé si San Pedro era consciente cuando lo dijo, pero esto es muy del Bhagavad Gita, de ese texto sagrado del hinduismo, ¿no? Si tienes que pelear, tienes que pelear. Olvídate de si vas a ganar la guerra, pero lo tuyo es pelear porque tu causa es justa. Entonces, tú no tienes que preocuparte lo más mínimo de si vamos a tener éxito con la misión o con los objetivos de Rainbow Warrior. Lo importante es ponerse a ello. Y si nos morimos de viejos y hemos avanzado un pequeño paso, será perfecto. Wilber lo dice con unas palabras muy bonitas. Dice que el objetivo es convertirse en un bodhisattva social y medioambientalmente implicado, que se compromete a reconocer su naturaleza búdica, o sea, se compromete a darse cuenta de lo que realmente somos y no somos sujetos distintos y distantes, individuos separados, sino que somos la expresión de una mismidad o de una totalidad. Llámale espíritu, llámale naturaleza de Buda, llámale Tao, llámale como te dé la gana. Y cuando hayas reconocido eso, cuando lo hayas primero comprendido intelectualmente, experimentado en la práctica meditativa, entonces ponte al servicio de los demás para ver si puedes ayudarles, porque de ese descubrimiento solo se derivan cosas beneficiosas. Me gusta esta expresión de bodhisattva social y medioambientalmente implicado. Todos los que formamos parte de un movimiento como Rainbow Warrior 3.5, sin saberlo y sin conocer el término a lo mejor de bodhisattva, somos bodhisattva, porque nos hemos comprometido con crecer en conciencia para ayudarnos, para ayudar a los demás y para ayudar al planeta. ¿no? Termino con esto. Wilber dice que si entrenamos unos determinados esquemas de pensamiento, como puede ser los esquemas de pensamiento de la justicia ecológica y del compromiso con el medio ambiente, si eso lo entrenamos, practicamos
y exteriorizamos o mostramos en comportamiento todo eso, vamos como abriendo un surco cada vez más profundo en la superficie de la conciencia universal o cósmica, ¿no? Y él de ahí deriva lo que llama el nuevo imperativo moral, ¿no? Compórtate o actúa como si tu comportamiento fuese a formar parte de la manera en que vamos a organizarnos y gobernarnos durante el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, es una síntesis un poco apresurada, pero espero que haya servido para comprender, por lo menos en esencia, el mensaje que Wilber intenta transmitirnos desde hace 40 años. Pues muchas gracias, Rafael. Ha sido, como esperaba, ha sido magnífico que nos hayas contado, nos hayas profundizado en todo el pensamiento de Ken Wilber. Y creo que hay alguna pregunta por ahí, me está diciendo Marta. Alberto Escobedo pregunta si existe jerarquía en el despertar. Hola, ¿Sí, Alberto? sí, no sé si me escucháis. Sí, 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 bueno, pues muchas gracias, Rafael, me encanta tu charla. De hecho, me ha parecido todo un mérito poder resumirlo en una hora a Ken Wilber. Yo soy seguidor de Ken y bueno, tengo muchas dudas. Yo me podría tirar preguntando cosas sin parar. A ver, una de las dudas, creo que en la cuarta o quinta diapositiva, resumes los cuatro aspectos, lo que es el crecimiento, el despertar, el trabajo con la sombra y el aspecto práctico. Si no recuerdo mal, eran esas cuatro. No sé qué diapositiva era. Entonces, yo tengo dudas entre esa ahí, esa es, entre la segunda, es entre la primera y la segunda, lo que es la verde y la amarilla. entre etapas y estados. Claro, porque las etapas, lo que son, pues yo sí la entiendo y entiendo que existe una jerarquía, lo que él llama una holoarquía, donde cada etapa trasciende e integra la previa. Y en el libro este de Sexo, Ecología y Espiritualidad, El alma de la conciencia humana, creo que ese libro, en las últimas etapas del desarrollo, entra a hablar de las etapas de lo que él denomina, bueno, el alma, Sí, ¿cómo es? El alma, eh, ¿cómo es? Cuerpo, mente, alma y espíritu. O sea, es lo que es el psíquico, sutil, causal y no dual. Esas eran las cuatro últimas etapas sí. de del crecimiento. Ya, Pero ya sé dónde está la confusión, Alberto. sí, sí. Sí, bueno, la pregunta Sí, clara, para varias preguntas. Primero es que parece ser que como que lo ha separado. Posteriormente planteó esas cuatro etapas, la introdujo en la parte del despertar. Pero tengo una pregunta muy concreta. En la parte del crecer veo clarísimamente un desarrollo por etapas, ¿no? De trascender e integrar. Y que uno es ciego siempre a las etapas superiores, con mucho las puede intuir, pero no las entiende y solamente podemos observar desde donde estamos hasta hacia abajo. ¿Mm? Pero en lo que es el despertar, cuando habla de estados de conciencia y habla de lo que es la vigilia, el estado de vigilia, el estado de sueño y el sueño profundo, en primer lugar, no sé si eso son etapas jerárquicas. Esa es la primera pregunta. ya. Después, ¿cuál es la relación con el crecimiento? No sé si me he explicado bien. Sí. A ver, claro, en el libro del 95 de Sexo, Ecología y Espiritualidad, cuando él pone verticalmente todas las etapas, en ese momento, año 95, él dice, bueno, pues por encima de la etapa integral y o sea, por encima de la etapa integral, de pensamiento integral, habría una fase de etapas supraintegrales y ahí pone lo de mente sutil y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, se da cuenta de que está mezclando, permitirme la expresión, las churras con las merinas.
está mezclando cosas distintas. Y en colaboración con un colega, Combs, él dice, ostras, es que los estados de conciencia y en concreto la experiencia de unión mística en cada uno de los estados, esto se puede producir a cualquier altura del crecimiento, ¿vale? Por eso se ve obligado a representarlo con esta parrilla. Esta es la famosa parrilla Wilber-Combs, por cierto, chisme de peluquería. Yo creo que fue Combs quien primero le dijo a Wilber, oye, esto hay que ponerlo así, no podemos poner las cuatro experiencias de misticismo asociadas a los estados de conciencia, no podemos ponerlas alineadas verticalmente, esto son dos ejes, ¿no? Creo que fue Combs el primero. Y Wilber dice, oye, yo también me he dado cuenta de esto, pero yo he sido primero, ¿eh? Bueno, ¿qué más da? ¿No? Y entonces, durante varios meses, Wilber, fijaros, el personaje convence a Combs de que llamarle la rejilla Wilber-Combs suena mejor que la rejilla Combs-Wilber. O sea, él quería ir primero. Por cierto, conozco a una monja hinduista de 86 años que me enseñó un trabajo suyo anterior a esta gente y ella había intuido esta parrilla en la que se cruzan en dos ejes el crecimiento de niveles de conciencia con el despertar de los estados. El poder sentirte unido a toda la naturaleza, que sería lo del misticismo natural, o sea, sentir la unión con todo lo natural, con la naturaleza, los ríos, los bosques, esas montañas de las que hablaba Suzuki, ese misticismo, esa experiencia mística o unificadora con lo natural, igual que las otras, la teísta, que tendría que ver con el reino sutil, el misticismo sin forma, cuando uno se identifica con el testigo, y el misticismo no dual, en el que ahí es que directamente desapareces, porque ya no hay un yo, aquí estoy yo y aquí está eso con lo que me uno, sino que ya no distingue, por eso es no dual. Estas cuatro experiencias místicas, que son como la culminación de cada uno de los estados de conciencia, eso se puede experimentar independientemente de si estás en un nivel arcaico, mágico, mítico o racional de tu conciencia. Un niño puede experimentar esa unión, aunque no va a saber entenderla ni interpretarla nada más que con sus términos o su mente de niño, ¿vale? Y un adulto, sea cual sea su cultura, sea cual sea la etapa o el nivel de crecimiento cognitivo en el que está, también tiene acceso a esos estados de conciencia, pero solo podrá interpretarlos desde su nivel. Se resume así. Los estados de conciencia nos dicen qué es lo que se puede ver, qué tipo de objetos se pueden ver. Los objetos que vemos en vigilia, en el estado ordinario, no son los mismos que los objetos que vemos o que sentimos en el estado sutil o en el sueño, y mucho menos en el estado del sueño profundo, ¿vale? Pero lo importante es desde dónde ves esas cosas. Entonces, cuando hablamos desde dónde vemos, nos referimos a niveles. Y cuando hablamos de qué vemos, nos referimos a estados. La unión de ambos ejes, del crecer y del despertar, es fundamental para entender de qué va esto, ¿vale? Porque tú no puedes separar lo que ves del lugar o la altura, por emplear otra metáfora, la altura desde la que lo ves. Y cada altura te permite un acceso a determinados objetos. Cuanto más baja es la altura, se supone que tienes menos objetos al alcance de tu visión, ¿no? Si usamos la metáfora de simplemente la visión, ¿no? Por eso hay que crecer, porque cuanto más creces, más amplia es el panorama que puedes ver, ¿no? Pero ojo, experimentar unión con aquello que estás viendo, darte cuenta de que tú y eso no estáis separados, esa unión mística, eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier etapa. Pero una Sí, pregunta, eso puede ser permanente, ¿no? Digamos, los místicos llegan a una sí, experiencia continua o casi continua de eso, ¿verdad? ¿O no? claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, Santa Teresa o San Juan de la Cruz seguramente estaban en un nivel mítico de pensamiento.
quizás podrían aproximarse un poquito a racional, por usar las palabras que ahora mismo están en pantalla, ¿no? Pero igualmente, Teresa o Jesús de la Cruz, ellos podían tener experiencias místicas de sentirse unidos a la naturaleza y sentirse unidos a la divinidad. O sea, No sé, no me atrevería a decir que tuvieron una experiencia de unión mística con lo que en el mundo espiritual se conoce como el testigo, y mucho menos no me atrevería a decir que tuvieron una experiencia de pura no dualidad, no lo sé, pero que tuvieron experiencias de unión mística con lo natural y con la idea o la visión de lo divino, que pertenecería al reino sutil. Eso está claro que Teresa y muchos místicos, por hablar de místicos cristianos del siglo XVI, ellos tenían acceso a esos estados, pero los interpretaban desde su mentalidad mítica. entiendo. Cuando ahora alguien tiene esas experiencias de unión mística, pero ha desarrollado un pensamiento de tipo integral, color turquesa, pues entiende e interpreta lo que le ha pasado, la experiencia que ha tenido, la entiende y la interpreta de otra manera. Vale, pero esas experiencias místicas son del despertar, ¿no? Del despertar de los estados, claro, claro. O sea, lo que nos dice Wilber es que crecer horizontalmente en los estados, ¿no? Significa experimentar poco a poco la unión con los objetos que se ven en cada estado, ¿no? Una, Imagínate que alguien jamás ha meditado, ni se ha planteado si existe Dios o no existe Dios, mucho menos no sabe nada de qué es lo del testigo y la no dualidad, pero evidentemente tiene una experiencia de vigilia con los objetos que le rodean en el llamado estado ordinario. Esa persona, sea cual sea su edad, su cultura, su formación, lo que sea, puede desarrollar una experiencia que empezará con una sensación poco definida, pero que poco a poco puede como darle más cuerpo. Esa persona puede desarrollar una sensación o una experiencia de sentirse unida a lo natural. Ese sería el misticismo de primer nivel. Si la pregunta es, ¿esto es jerárquico? ¿Hay unas jerarquías? Pues bueno, ahí lo tienes. Nadie puede desarrollar la experiencia auténticamente unificadora o de unión mística con lo divino si antes no ha experimentado cierto tipo de unión con lo natural. Ahí la teoría de Wilber dice que la secuencia es esa. Primero misticismo natural, luego el teísta, luego el sin forma y luego el no dual. Y te dice, en las etapas más altas de esta escala vertical, o sea, algunas de las etapas más altas no se consiguen a menos que se hayan tenido estas experiencias de expansión horizontal de la conciencia. o sea, que están conectadas, ¿no? De alguna Claro, manera, cuando estás en un totalmente estado conectadas. integral o Y superintegral, por eso dice Wilber, nos estamos perdiendo la mitad de la película si no practicamos meditación, si no tenemos algún tipo de práctica en nuestra vida que nos expanda horizontalmente la conciencia, o sea, que favorezca el que nos sintamos unidos a lo que vemos, a lo que sentimos, incluso a lo que pensamos, ¿no? La unión, la experiencia. Hablar de unión, de experiencia mística es hablar de unión, de una experiencia de unión, ¿no? Y el orden es este. O sea, nadie puede experimentar la no dualidad, que sería el estado más, el estado último, ¿vale? Y yo no sé si se pueden contar con los dedos de la mano cuánta gente en los últimos 100 años han alcanzado eso, ¿no? Me viene, por ejemplo, el nombre de Ramana Maharshi, ¿no? Poca gente, pocos seres humanos han alcanzado eso. Pero fíjate, ¿qué nombra Ramana Maharshi? Ramana Maharshi, la primera experiencia de unión que tuvo fue la unión con la montaña sagrada de Arunachala. O sea, él se siente unido a la montaña. Inmediatamente se siente unido a una divinidad, que puede tener una forma u otra, ¿no? Luego acaba sintiéndose unido a el testigo puro, que no juzga, que todo lo observa, que no le pone pegas a nada, que no rechaza nada, porque su papel únicamente es ser la conciencia en la que todo entra, ¿no? Y finalmente, cuando de ahí sale, porque tiene que relacionarse con otros seres humanos, ya no distingue entre el testigo sin forma y las formas. Esa sería la experiencia no dual, ¿no?
Pero el caso de Ramana ejemplifica que el orden es, primero, siento unión con la naturaleza, ¿no? Y en movimientos como el nuestro, como Rainbow Warrior, lo lógico es que la gente, si no la ha desarrollado ya, desarrolle una sensación o una experiencia de la naturaleza y yo somos lo mismo. No es que yo sea alguien o un individuo que ha llegado a la naturaleza, no, yo soy naturaleza. Yo soy río, árbol, montaña, agua. Cuando eso se ha realmente integrado, y requiere limpiar sombras, por cierto, cuando eso se ha integrado, esa experiencia de despertar favorece que subas o que asciendas verticalmente en el crecer. Por lo tanto, ambos ejes están íntimamente unidos. Muchas gracias. A ti. Gracias, Alberto. Gracias, Rafael. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? Sabéis que podéis, bajo donde pone reacciones, podéis levantar la mano. Bueno, mientras alguien quiere comentar o quiere hacer preguntas, yo te quería hacer un comentario. Es que me he acordado cuando he visto los libros de Ken Wilber, que los he puesto todos ahí. Recuerdo que estuve bueno, fue una comida en Madrid, una cena en Madrid con muchos editores, bueno, pues eso, me invitaron como escritor y tal, y estuve comiendo precisamente con el editor de Kairos, que es la editorial que publica los libros de Ken Wilber en castellano, y me acuerdo que le comenté, para mí es una anécdota porque es curioso, ¿no? Le comenté sobre el libro de Cuestiones Cuánticas, y le dije, me parece un libro fantástico porque de pronto está mostrando que los grandes físicos, los físicos que desarrollaron toda la física cuántica, en realidad pues tenían si no unos procesos místicos, algunos de ellos bastante claros, sí por lo menos procesos de mente iluminada en muchos aspectos, muchos de ellos, ¿no? Y me acuerdo que el editor me comentó, ¿te puedes creer que hay científicos que me dicen que eso no puede ser cierto? Que esa selección de artículos que hizo Ken Wilber de físicos de la física cuántica, que eso tiene que ser un invento, que no puede ser cierto. Y claro, es el gran problema que estamos teniendo y al que nos ha llevado el cientificismo, al que nos ha llevado ese enfoque newtoniano cartesiano, materialista, mecanicista, que se cree que es la única ciencia posible, ¿no? Cuando ya se está planteando que no, que más allá de la materia hay otro enfoque donde el universo no es materia, sino que es consciencia, ¿no? Pero que fíjate hasta qué punto llega la cosa, ¿no? Que científicos hechos y derechos que de pronto digan, no puede ser que Schrödinger, que Eddington, que Jeans, que estos físicos tan importantes hicieran comentarios donde decían, no, todo es uno y tú eres eso, ¿no? Como es uno de los comentarios de Schrödinger, que decía, habrá que empezar a ver que la frase hindú Tattva Amasi, bueno, que quizá a lo mejor desde la física estamos empezando a confirmarla, ¿no? Y nada, te lo quería comentar simplemente por eso, ¿no? Porque el propio editor de Ken Wilber en España se ha encontrado con esta reacción negativa, ¿no? Por parte de científicos ortodoxos, ¿no? De la ortodoxia científica materialista, mecanicista, ¿no? Sí, habría que educar, cuando se forma a los científicos, habría que contarles determinadas historias, ¿no? Y por cierto, está pendiente que alguien en un libro recopile experiencias de grandes científicos y científicas que gracias a esas experiencias tuvieron el insight o tuvieron el flash de ver y comprender. Por cierto, el mismo Albert Einstein decía que la fórmula E igual mc cuadrado le vino, que él no la buscó o no la fue trabajando, rellenando cuadernos en su mesa, sino que le vino, no sabe de dónde le vino. Energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Y recuerdo, leyendo la biografía de Heisenberg,
y su famoso principio de incertidumbre, Heisenberg cuenta que estaba totalmente perdido en un mar de ecuaciones y que un día se da un paseo y se sienta en una roca en la orilla de un lago y viendo el lago, unas aves que pasaban, cómo el viento movía los árboles que había en la orilla, y él allí sentado en la roca viendo su imagen reflejada. O sea, tuvo un momento tuvo una experiencia mística de fusión con la naturaleza en ese caso, y entonces rápidamente entendió lo de que es imposible captar al mismo tiempo la posición de un electrón y la velocidad o la trayectoria que lleva, ¿no? Entonces siempre estamos condenados a una incertidumbre en cualquier medición que hagamos de las partículas, ¿no? Y, oye, ¿por qué no se dice con más claridad y con más, ¿no? Yo lo diría, vamos, de manera machacona? Esto le ocurrió a este hombre cuando le pasó esta experiencia, ¿vale? Yo no digo que si todos los científicos del mundo se empezaran a meditar, iban a mejorar sus capacidades o iban a tener muchas más ideas. Es probable, ¿eh? O sea, si tengo que soltar una hipótesis, mi hipótesis es que la práctica meditativa a gente de ciencia les iba a abrir su mente, claramente, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo que no, que esto de... Yo tengo compañeros en la universidad que dicen que esto son chorradas. Ya. Pues bueno, pues ya está. Pues, Bueno, pues bueno. eso, están todavía en el nivel de la modernidad. Están Sí, son muy todavía... naranjas, son naranjas, es decir, gente que ha entregado todo al valor de la racionalidad científica y de que con la investigación científica podremos resolver todas las dudas del mundo mundial. Y bueno, en naranja es más cosas aparte que esa veneración de la racionalidad, ¿no? Pero claro, muchos de ellos se suben al carro del verde, que sería el nivel que trasciende al naranja, que es el de alguien más comprometido con la comunidad, Sí, también con la ecología, la etcétera. posmodernidad. Claro, pero porque saben que es políticamente correcto Ya, presentarte como verde, aunque en el fondo muchos no son auténticos verdes, se han quedado en el rojo, en el naranja o más atrás, ¿no? Eh, sí. pero, en fin, por cierto, nuestro movimiento, yo diría que en términos de la filosofía que lo sostiene, es un movimiento integral, es decir, color turquesa en la teoría de Wilber, ¿no? Pero seguramente la mayoría de los que formamos parte de él no somos turquesas, no estamos instalados preferentemente en el nivel del pensamiento holístico turquesa, ¿no? Sino que tenemos todavía dificultades para captar cierta complejidad en la realidad, ¿no? Eh, bueno, Yo, cuando... yo Sí. te preguntaría una cosa, dado que no hay preguntas, no veo que nadie quiera preguntar. Sí, Grian, Sí, adelante, Bárbara. perdón, más que una pregunta, es una compartir una idea. Gracias, Rafael. Primero de todo, yo conocía un poquito, eh, un poco, no he estudiado mucho las teorías en general, pero he leído algo de él, conocía a Kenneth Wilber de su trabajo un poco. Tú hoy me has dado una gran iluminación en general. Yo tengo lo que pienso, así que comparto aquí un poco con pensaba, siempre he pensado que, sobre todo cuando hablamos de niveles y de luz, de colores en los cuales se posiciona de alguna manera la conciencia, em, creo que veo más bien el estado integral de la oscuridad no entendida como oscuridad en el sentido en la mezcla de todos los colores, porque el negro, la oscuridad, la esencia de alguna manera de luz, como nos viene de un pensamiento un poco religioso, que la oscuridad es mala y la luz es buena, pues realmente la oscuridad es el ámbito más rico de colores, más rico de frecuencias. Entonces yo lo veo un poquito como... más que una escalada vertical de frecuencias que dan colores, lo veo más bien como una espiral de, de colores
que al final te llevan a un ámbito de oscuridad que es el ámbito más rico, o sea, donde integras todas estas frecuencias diferentes. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que, no sé, yo he viajado mucho en Tíbet, en India, vale, también creo de haber tenido mis momentos, bueno, creo de tener momentos en los cuales hay una unión con el todo de alguna manera. Em, pero eh, el, eh, cuando se suele decir también, vale, en la New Age se ha apropiado muy indebidamente de ciertas teorías o de ciertos conocimientos ancestrales. Es decir, que hay que vibrar alto y como si la frecuencia de la vibración alta es siempre mejor que frecuencias que estén más bajas. Yo creo que también es muy importante la onda, ¿no? La longueza de la onda. O sea, si tú vibras muy alto, estás en el violeta, por ejemplo, en lo que son toda la gama de ultravioletas, tu onda es más corta. Si tú vibras en rojo, tu onda es más larga. Esto en términos de relaciones humanas puede significar que tú llegues a más gente. O sea, si yo soy un sadhu que está en la montaña del Tíbet y estoy haciendo mi experiencia meditativa y seguramente esto tiene una resonancia, un campo de expansión a nivel digamos, cósmico, no digo que no, claro que sí, pero de la manera de la que igual otros seres humanos necesitan ahora, que es un contacto más eh, cercano, más, como podría ser, por ejemplo, ahora Rainbow Warriors, ¿no? Que se acerca, se asoma, ¿no? Es una ventana que se asoma. Eso es, de alguna manera, podría aparecer una vibración, no podría aparecer, se está vibrando de alguna manera una frecuencia que es más baja en esta escala de vertical, pero se está llegando a más gente. De la otra manera, no. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que son todas necesarias esas fases porque van integradas dentro de lo que para mí es ese color negro, que es cuando mezclas todos los colores, también cuando pintas, para hacer el negro necesitas todo dentro. Entonces, para mí, esta es la oscuridad que es una oscuridad llena de colores. Perdón, no sé si me he explicado, pero porque yo son muchas cosas que me han venido a la mente durante tu exposición, pero vale, se necesitaría mucho tiempo porque hay tantas cosas que has movido que, y vale, es grandioso, es súper interesante, pero nada, simplemente quería compartir un poco que a veces me suena, me, lo de la verticalidad y de la de cuánto elevada es la frecuencia de las personas, veo que está teniendo también unas repercusiones de alguna manera negativas en ciertos ámbitos donde hay gente que sí está expandiendo la conciencia de alguna manera, pero quizá, claro, no lo está mostrando de la manera útil para la sociedad, ¿vale? Quizá es eso, quizá podría ser eso, ¿no? Como que de una manera se han quedado en un nivel que no está siendo al servicio del resto de la humanidad. Vale, en fin, perdón, estoy robando mucho tiempo. Quería compartir solo unos pensamientos. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias. Claro, yo creo que Wilber era consciente desde el principio de que esto iba a provocar confusiones, lo de usar colores para referirse a los distintos niveles. En su primer libro, él dice que podemos metafóricamente entender la conciencia como un espectro, ¿no? Y dice literalmente como si fuera el espectro luminoso, el espectro lumínico, ¿no? La gama cromática. Pero lo recalca, es una metáfora, es para hacer una analogía que la gente lo entienda. Los niveles de conciencia de los que habla Wilber, esas etapas o olas por las que transcurre el crecimiento vertical, que sería otra metáfora, en este caso una metáfora espacial,
estos niveles no tienen nada que ver, lo dice Wilber, y más claramente lo van a decir Beck y Cowan cuando ellos desarrollan su teoría de la espiral y también hablan de colores. Estos colores no tienen nada que ver ni con frecuencias de vibración, no tienen nada que ver con los chakras. Por lo tanto, la metáfora de longitud de onda o frecuencia de onda, bueno, en un momento dado puede servirnos para explicar algunas cosas, pero no es esto de lo que van los colores de los que habla Wilber, ¿no? Una persona, independientemente de en qué nivel esté, o sea, qué color en la teoría de Wilber se le asigne, puede estar vibrando en una frecuencia o en otra. Puede tener un pensamiento o un comportamiento con una vibración determinada. Y la gente que está a su alrededor lo van a captar, por cierto, ¿no? Pero los colores no tienen que ver. Pero fíjate, un último comentario sobre esto de los colores. En la teoría integral, Wilber dice que cuando se llega, porque en las etapas integrales hay como una inferior y una superior. Y él dice que el integral superior, no sé si era el color añil, bueno, da igual. Él dice que le pasa algo a la persona que ha llegado a ese nivel. ¿Y sabes qué es lo que le pasa? Que todo se oscurece. Él lo asocia a la famosa noche oscura del alma, ¿vale? Curiosamente, Beck y Cowan, en la teoría de la dinámica espiral, dicen que cuando se llega al nivel amarillo, que sería el séptimo nivel en la espiral de Beck y Cowan, cuando se llega al amarillo, quien llega al amarillo va a experimentar también un apagón, una oscuridad, esa famosa noche oscura del alma. ¿Por qué? ¿Sabes por qué se produce ese apagón y ese oscurecimiento? Ya sea en la teoría de Wilber, en el nivel integral alto o en el nivel amarillo de la teoría de Beck y Cowan. Se produce ese oscurecimiento porque cuando se llega a ese nivel es cuando por primera vez el sujeto se da cuenta de todos los niveles anteriores por los que ha atravesado, se da cuenta de que no puede desprenderse de ninguno de esos escalones porque forman parte consustancial de él o de ella, ¿no? Y entonces lo primero que ocurre es como una fusión de todos ellos, que es la que produce el apagón, el oscurecimiento. Claro, ¿Vale? sí, sí, Pero también eso se trasciende, o sea, se sale de la oscuridad. claro. ¿Mm? Sí, sí, Ok, sí. gracias. Gracias, sí, sí. Nos quedan 9 minutos. Yo, una última pregunta, Rafael, y si la puedes contestar rápida. Las personas que quieran profundizar en Ken Wilber o que quieran profundizar, no, iniciarse en Ken Wilber, ¿qué libro o qué libros les propondrías? Porque, por ejemplo, yo el último que me he leído ha sido La religión del futuro y yo no se lo plantearía a No, nunca, nadie. ese nunca. Ese nunca. Entonces, ¿tú qué libro le propondrías o qué libros le propondrías a alguien que quiera conocer el pensamiento de Ken Wilber? Esa es una pregunta difícil, porque a ver, lo correcto es que te dijese, depende, depende de lo que busque la persona que se acerca a Wilber. Es decir, ¿con qué intención quieres tú acceder al pensamiento de Wilber o familiarizarte con él, ¿no? Yo decía antes, hay tres grandes posibles destinos que en realidad luego convergen en uno, pero bueno, por eso he puesto flechas como que todos están relacionados, ¿no? ¿Tú qué buscas? ¿Tú buscas este conocimiento de esta filosofía o este pensamiento tan complejo de Wilber? ¿Quieres hacerlo tuyo para que te ayude a responder a la pregunta de quién eres, de cuál es tu verdadera naturaleza, ¿no? El vértice azul de arriba? Pues entonces te recomendaría algunos libros. Si lo que buscas es lo de abajo a la derecha, te recomendaría otros, ¿no? Si lo que quieres es una cosa como muy práctica, mira, yo quiero saber de qué va Wilber, pero sobre todo para que me ayude en mi vida, para que me dé ideas de cómo puedo organizar mi vida. Seguro que mucho nos interesa eso, ¿verdad? Que nos den pistas, incluso, ¿cómo decirlo? Ahora que está tan de moda lo de los coach y esto, ¿no? Un plan de entrenamiento. Mire usted, deme un plan de entrenamiento basado en el pensamiento de Wilber. Pues te diría, mira, aquí abajo a la derecha tenéis la práctica integral de vida. ¿Lo veis? El segundo, al lado del libro dedicado a Trump, tampoco lo recomiendo. Vamos, salvo que te interese la teoría política o la sociología electoral, está genial ese análisis que hace de por qué Trump ganó las elecciones. Pero si lo que quieres es
usar a Wilber para que te dé ideas, orientaciones para tu vida cotidiana, de cómo organizar diferentes aspectos de tu vida, cómo unificarla de alguna forma o cómo tener una vida integral, pues te diría, léete La práctica integral de vida, porque ahí hasta te propone él y su equipo, no, ya no lo hace él solo, ahí están Terry Patten, Adam Leonard y Marco Morelli, discípulos aventajados de él, ¿no? Ahí él te va a proponer hasta cómo planificarte tus semanas, de a qué se supone que debes dedicar tu tiempo si quieres tener un desarrollo integral. Y un desarrollo integral significa, me preocupo por crecer, me preocupo por despertar, me preocupo por limpiar, de hecho no tengo más remedio que limpiar mis sombras si quiero crecer y despertar, y me preocupo por expresar externamente todo mi desarrollo. Ese sería el libro más práctico, el de la práctica integral de vida. Si Muy eres bien. alguien que está muy metido en la meditación, pues mira, justo al lado tienes Meditación Integral, la visión que tiene Wilber sobre cómo practicar la meditación. Si eres alguien que te gusta la historia del pensamiento y tal, pues te diría, léete Los tres ojos del conocimiento, ahí en el centro, ¿no? Si eres alguien que quiere saber, a ver, ¿dónde está? Pues es que... No te compliques más. Además es que no sí, tenemos ya mucho tiempo y hay alguien que quiere hacer una pregunta y tendréis que ser muy rápidas. Lo digo para intentar acabar a las 10, si os parece. Adelante, Noemí. Sí, hola, buenas noches. Muchas bueno, gracias, muy interesante. Y en relación a las instituciones, el aporte de él, no sé, ¿tiene algo en relación también a esto que decía Grián de aconsejarnos lecturas? ¿Algún aporte que tenga él en relación a las instituciones a nivel social? Sobre todo me interesa la institución educativa o educación, sanitario, jurídico, esos tres ámbitos. Pero o en sí. general, a nivel de sistemas, de Mm. organizaciones. Bueno, Wilber puso en marcha una cosa que se llama el Instituto Integral o Instituto de Estudios Integrales, y ahí en los últimos 25 años ha habido gente que ha intentado llevar o aplicar la teoría de Wilber, sobre todo lo de los cuadrantes, los niveles, a diferentes ámbitos, ¿no? Entonces se habla de una visión integral de la sanidad, una visión integral de la educación. Fíjate que la educación, que yo trabajo en educación, pero Wilber no ha desarrollado un pensamiento específico para el ámbito de educación. Ha habido autores que han intentado traducir al terreno educativo y de diseño del currículum y cómo organizar la escuela, han intentado traducir la teoría de Wilber, ¿no? No te olvides de lo de los 4 cuadrantes, es decir, por un lado está la experiencia individual de cada uno, lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, nuestra alma, como quieras llamarlo, ¿no? Por otro lado está la parte de eso que compartimos con otros, o sea, la parte de comunidad, de colectivo, ¿no? Y luego está lo que se ve externamente, ¿no? Entonces, en educación, bueno, pues Wilber te diría cualquier cosa que se quiera hacer en el ámbito educativo, sobre todo los que quieran hacer reformas, los que quieran llevar a cabo cambios reales en la escuela, tienen que preocuparse de esos 4 cuadrantes. O sea, hay que tratar los 4 aspectos, ¿no? No puedes centrarte en uno. Yo soy investigador educativo, ¿vale? Y normalmente, por mi manera de investigar, busco el cuadrante de arriba de la izquierda. O sea, a mí me preocupa entender qué pasa por la cabeza de una madre que está en la tutoría con la maestra, o qué pasa en la cabeza del maestro o de los niños, cuál es su experiencia, sus sentimientos, por qué sienten como sienten o piensan lo que piensan. Bueno, porque mi manera de investigar me lleva a priorizar ese cuadrante, pero soy consciente, porque conozco la teoría de Wilber y me apoyo en ella, soy consciente de que esa investigación está limitada. Yo tendría que investigar en aspectos más culturales o comunitarios, debería investigar más sobre estructuras y sobre organización institucional y sobre legislación educativa. Todo eso sería cuadrante debajo de la derecha, ¿vale? Solo de esa manera yo podría tener una comprensión integral de la educación, ¿no? Pero poco más te puedo decir, porque aunque hay libros que hablan de la teoría integral aplicada a la educación, aquí en España tenemos a un profesor en Barcelona, Jordi Gallifa, que está intentando llevar el pensamiento de Wilber al terreno de la educación, ¿no? Y me parece una persona que está haciendo un trabajo muy interesante. Pero fíjate, yo que me dedico a educación,
todavía no lo he hecho eso, ¿no? O muy parcialmente, muy parcialmente. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por esta magnífica charla. Y bueno, lo bueno es que, aunque hoy no hemos pasado de 20 personas, lo bueno es que lo vamos a poner en nuestro canal de Rainbow Warriors 3.5, el canal de YouTube, y ahí sí que va a tener más acceso a mucha más gente. Yo creo que este tipo de charlas nos pueden ayudar mucho y te damos las gracias profundamente por la aportación que haces y bueno, te invitamos a que nos ayudes a trabajar los 4 cuadrantes dentro de Rainbow Warriors 3.5. Así que Pues, muchas gracias, Cristian. Para mí ha sido un placer, porque me gusta hablar de estas cosas, porque es mi tarea. Entonces, decía, pongamos cada uno nuestro talento al servicio. Bueno, pues por lo que sea, a mí se me da más o menos bien esto de comunicar sobre cuestiones de este tipo, y lo hago en la universidad porque es mi trabajo, y lo hago con mucho más gusto aquí porque no me pagan. O sea, he descubierto que cuando no recibes dinero por esto es más gratificante. bien, Lo muchísimas otro es para ganarse un sueldo, pero aquí estoy encantado de ayudar a la causa. Muchísimas gracias. Y para terminar, simplemente anunciaros a todas, a todos, las charlas que vamos a tener en la semana que viene y a la siguiente. Ya sabéis que las estamos haciendo los jueves. Entonces, os compartimos que la semana que viene la charla la voy a dar yo, será el 31 de octubre, jueves también, a la misma hora y con el mismo enlace de Zoom. Con el mismo enlace podéis entrar a esta charla. Se llama Esperanza Radical, dando forma a un futuro alternativo a partir de la narrativa y los mitos. Esta charla la daré yo. Y luego Rafael Pulido volverá de nuevo a la semana siguiente, el 7 de noviembre, con la introducción a la dinámica espiral, que está muy relacionada con todo lo que hemos estado hablando hoy, con todo lo que nos ha estado explicando. Es Introducción a la dinámica espiral, una teoría sobre la diversidad humana, la adaptación y el cambio social. Así que ya sabéis, este ha sido la primera charla de una serie de 3, la segunda será la semana que viene, la impartiré yo y nuevamente Rafael Pulido estará en la siguiente semana, el 7 de noviembre, pues para darnos otra charla interesante sobre estos temas. Gracias, Rafael, gracias a todas, a todos por haber participado, por haber venido y bueno, pues eso, que sepáis que en muy breve subiremos el vídeo al canal de YouTube de Rainbow Warriors y que ahí podréis, si queréis profundizar o mirar de nuevo algún fragmento, pues ahí lo podréis hacer. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.